voy a decir algo muy controversial. Maduro se sale con la suya en el año 2018, pero el único fraude que hizo fue adelantar las elecciones para que la oposición no participara. Pero algo que no se dice es que las conversaciones no han cesado, son continuas, ocurren todos los días, y del lado de la oposición se habla con los gringos, y del lado del régimen se habla con los gringos y se habla con Noruega. Hay que incluir a Cuba en cualquier negociación, porque Cuba es un perro hambriento que tiene un hueso en la boca y no lo va a soltar. Tenemos que reconocer en María Corina una autoridad con respecto a este tipo de asuntos. No es una novata. Bueno, ¿en qué cabeza cabe que tú puedes poner a promover a Nicolás Maduro usando a Diosdado Cabello, que es el político más despreciado del PSV? No lo estoy diciendo yo. Como invitado, el día de hoy tenemos al profesor José Vicente Carrasquero, quien es especialista en opinión pública y nos acompaña para analizar lo que está pasando en materia de electoral en Venezuela. Y pues ahí estábamos viendo hace unos minutos, profesor, el en vivo de María Corina Machado, en el que pues daba lineamientos y ha dicho ahora que todos los lunes va a salir en vivo a hablar de los avances en la campaña, y creo que me parece muy bueno porque en términos de mantener a la gente informada, en espacios como estos, por supuesto, replicamos la información confirmada y luchamos contra la desinformación, pero el hecho de que ella salga ahí todos los lunes, ¿verdad?, informando y hablando directamente sobre los avances, creo que es una buena estrategia para combatir la desinformación, ¿no cree, profesor? Absolutamente. Ricardo, hace más de 20 años, a lo mejor tú no lo recuerdas, seguramente eras un mozalbete, como dirían los españoles. María Corina Machado manejaba Súmate, sí, que fue esta ONG que se encargó de la recopilación de firmas para el referéndum revocatorio. Ya desde ese momento el chavismo empezaba a entorpecer todo lo que sonara a electoral. Las dictaduras son enemigos de la manifestación ciudadana, y se inventaron los de las firmas planas, se ajá, sí, inventaron cualquier cantidad de cosas con tal de dilatar el referéndum revocatorio, que requirió por primera vez en 40 y tantos años de democracia, si podemos decir que ese paréntesis chavista era democracia, la intervención de organismos internacionales para poner orden, ¿no? Me acuerdo que estuvo el expresidente Gaviria de Colombia tratando de llevar a Chávez a entender que si él había escrito una constitución y en esa constitución había una cuestión que se llamaba referéndum revocatorio, él tenía que celebrarlo. Esto lo traigo a colación porque cuando hablamos de un proceso electoral, tenemos que reconocer en María Corina una autoridad con respecto a este tipo de asuntos. No es una novata, no es una persona que llega ahí a preguntar cómo funciona esto, es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha actividad alrededor del asunto, y estos videos como el que tú acabas de presentar resultan muy, ¿cómo se llama?, nutritivos en momentos en que la ciudadanía en Venezuela solamente tiene acceso a una televisión cejada, a una televisión moldeada y conformada por el régimen, donde cuando alguien te llama para entrevistarte, lo primero que te dice es que no puedes decir tales o cuales palabras. Entonces uno dice, sí. bueno, mira, mejor no me entrevistes, porque tampoco es que puedo amputar mi discurso para adaptarme a lo que el régimen quiera que uno diga. Uno, por ejemplo, no puede decirle al régimen, ¿no? Sí. Bastante estúpido, porque después de todo, régimen es sinónimo de gobierno. Lo que pasa es que nosotros sabemos cuál es la carga que tiene utilizar la palabra régimen en el contexto venezolano. El nivel de lo masivo que se han vuelto las redes sociales y los periodistas nos hemos vuelto en nuestro propio canal. El periodista es el medio hoy día a través de las redes sociales, y así lo es cualquier creador de contenido, así lo es cualquier otro difusor de información. Lo que pasa es que yo creo que la democratización de las informaciones, de las comunicaciones, ha tenido sus pros y sus contras, porque así como
puede tener usted un programa que se llama Política sin Pasiones, que está muy bueno y se lo recomiendo, el canal de YouTube del profesor Política sin Pasiones, vi el que me pasó, Gracias, Ricardo. además que el profesor experto en opinión pública, fue mi profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, y hace falta más académicos como el profesor en YouTube y en espacios de esos, educando a la gente, informando de forma, vamos a decir, con un conocimiento, un background, y más periodistas que informemos en las redes sociales. Cualquiera puede tener una red social y desinforma, y cualquiera difunde un mensaje que no es. Entonces, pero en aquel momento no había redes. Cuando María Corina, bueno, no como las concebimos hoy día, cuando María Corina en Súmate, o sea que esto es una gran ventaja que creo que el mismo régimen, no sé cómo lo ve usted, profesor, pero creo que el mismo régimen se le ha salido de las manos, porque antes bloqueaban todavía bloquean portales y ese tipo, y sitios web y todo, pero al final es como que es difícil, es como que se le sale entre los dedos de las manos. No pueden, o sea, bloquear este tipo de iniciativas, ¿no? Y la gente aquí a uno le agradece porque dice, no, eso yo no vi el en vivo de María Corina en Guatire, aquí no lo transmitió ningún medio, por ejemplo, cuando María Corina está en la calle, ¿no? So pena de provocar un evento telúrico con la caída de mi cédula. Había un programa en la televisión de cuando yo era muchacho que se llamaba El Túnel del Tiempo. De ese Y sí en no el me túnel del acuerdo, tiempo, porque ya no era de mi época. en el túnel del tiempo había gente que se iba al pasado, ¿no? Era Ajá. como un programa especial de estas cosas de los norteamericanos, y entonces ellos iban al pasado, pero ahí hubo una vez en que los tipos se enfocaron en la época de Gengis Khan, y Gengis Khan se pasó para el lado del futuro, ¿no? Y entonces, bueno, uno veía la brutalidad con la que estos tipos funcionaban, no brutalidad de inteligencia, sino de brutalidad del acto, de ese acto, Violento. tú sabes, violento, Uh-huh. exactamente, esa es la palabra, gracias. Y nosotros estamos frente a una clase política eh, obsoleta, una clase política que ella misma no ha podido meterse en esta cuestión de la modernidad. El otro día se quejaban los jerarcas del régimen de que las redes sociales no les daban acceso. Yo publiqué el video anterior a este que te mandé, que te envié en la mañana. Uh-huh. Es un video donde explica por qué el chavismo se cocina en su propia salsa. Si tú le metes el microscopio a eso, tú lo que te vas a encontrar es que la mayoría de la gente bloquea las cuentas chavistas. ¿Por qué? Porque son groseros, porque no razonan, porque lo que hacen Claro. es tratar de bullear a la gente. ¿Qué haces tú con un tipo que te viene a bullear en Twitter? Lo bloquea fuera de aquí. Y entonces tú ves en la imagen como hay como una especie de furúnculo, ¿no? Que se sale del espacio Uh-huh. tuitero venezolano. Ese furúnculo es un furúnculo rojo a propósito, porque Uh-huh. es básicamente de las cuentas chavistas, de unas cuentas que no se comunican con el resto de la gente, porque la gente está cansada del insulto, la gente está cansada de ese discurso de superioridad que quiere utilizar un individuo como Diosdado Cabello, un tipo que ni siquiera sabe hablar. Tú que eres Uh-huh. comunicador social, te vas a dar cuenta que la capacidad de comunicación de Diosdado es bastante burda, bastante primaria, primitiva. Uh-huh. Inclusive se le nota en la mecánica bucal. Lo mismo pasa con Nicolás Maduro. La mecánica bucal no les permite inclusive pronunciar las palabras de la forma que hay que pronunciarlas. Jorge Rodríguez sabe hablar, pero entonces ese hablar despótico, ese hablar despreciativo, que yo no tengo ninguna ganas de hablar ni de oír hablar a ninguno de esos tres tipos. Y eso los ha ido desplazando, desconectando del resto de la población, que está pendiente de otra cosa, está pendiente de la supervivencia, está pendiente de ver cómo progresa, cómo sale adelante. Y eso marca un divorcio entre estos tipos que quieren utilizar la comunicación para someter versus los que quieren utilizar la comunicación para evidentemente comunicarse, para hacer esfuerzos, para juntarse y ver cómo hacen para superar esta triste situación que vive Venezuela en estos momentos.
Sí, yo quiero que, aprovechando el espacio, porque sé que políticas sin pasiones, estuvo bien bueno y ya pasó más de 7000 views, o sea que está bueno porque yo sé que su canal, usted está en proceso de crecerlo y esto es un proceso. Mire, profesor, yo sí le digo, si algo, yo 8 años para que el canal pudiera levantar cabeza, en el caso de mi canal de YouTube, pero estamos en eso y hay que ser constante. Yo quiero mostrar un fragmento para que usted vaya y siga al profesor, de Políticas sin Pasiones de hoy, que me pareció que está muy bueno, porque además que es un análisis bien argumentativo, como con la cabeza bien fría, y eso está bueno, sobre todo en la política, donde las pasiones es lo que sobra ahí. Entonces, vamos a ver un fragmento y volvemos con el profesor. Vamos a escucharlo. En el poder. Las encuestas muestran un panorama muy complicado para el señor Maduro. La mayoría de las encuestas dan ventajas muy importantes eh, que van desde los 50 puntos que menciona Megaanálisis, pasando por 20, 30 puntos de encuestadoras como Datincorp o Data Analysis, Delfos, hasta algunas encuestadoras cuyos trabajos no muestran el rigor científico necesario y que dan una victoria a Nicolás Maduro, una victoria que es difícil notar en el ambiente actual venezolano, un ambiente eh, que de alguna manera está caracterizado por una presencia de una masa que se opone al señor Maduro en las calles, haciendo manifestaciones de apoyo a la líder de la plataforma unitaria, María Corina Machado, y al candidato de la plataforma unitaria, González Urrutia. Es así como estamos yendo a un proceso El electoral. tema de las encuestas y realmente uno se pone a analizar y el sentimiento en la calle, los videos que uno ve, obviamente de las concentraciones de María Corina, lo que le dicen los familiares a uno, los amigos que están allá, y lo que uno ve en las redes sociales en general, realmente se corrobora con lo que dicen las encuestas. Megaanálisis, ¿no? Del lunes pasado, sí. Si mal no recuerdo, una de las últimas, pues, por ejemplo. Y realmente más del 70% de intención de voto, 9 de 10 votos endosa María Corina, a Mundo González Urrutia. Realmente son datos fuertes. Por cierto, repito, Políticas sin Pasiones está disponible en el canal del profesor José Vicente Carrasquero, que el canal se llama tal cual, Políticas sin Pasiones, ¿verdad, profe? Sí, señor. Está Muchas bueno. gracias, Ricardo. Muchas gracias por la promoción que no ¿Qué cae opina mal. de eso? Estaba hablando ahí de los números, profesor. Son números porque la gente, y hay una cosa clave, la gente, y lo estaba en estos días leyendo, estaba viendo un en vivo que tiene mi colega Luzmeli Reyes, que ha estado conmigo aquí en estudio, directora de Efecto Cocuyo, y ella y ella hizo una encuesta en Twitter y decía usted, como que realmente si se deja influenciar por los resultados de las encuestas, y la gente dijo que no, o sea, pareciera ser que la encuesta es un reflejo de la situación, pero la gente no vota pensando en lo que dice el resultado de la encuesta, ¿no? ¿Cómo analiza usted estos últimos datos con relación al panorama, ¿no?, actual político? Bueno, mira, hay muchas teorías que tú recordarás de nuestras reuniones, Ricardo, que tratan de explicar si Ujú. es verdad que las encuestas tienen o no un efecto sobre la población. Lo que sí es cierto es que todo se reduce a dos efectos, ¿no? El efecto del vagón de cola, el bandwagon effect, voto al ganador, y otro que se llama el underdog, que es, bueno, voto al otro pobrecito que viene de último, para que no llegue tan lejos voy a votar por él, ¿no? Ujú. Esos son los efectos de las encuestas, pero en realidad con las encuestas pasa lo mismo que con los debates. El fin de semana hice un ejercicio que la gente va a decir que estoy desocupado o algo así por el estilo. En realidad no, fue un ejercicio totalmente académico. Me puse a oír el debate entre Jaime Lucinchi y Rafael Caldera en un año que sí es verdad que ya tú no habías nacido, que fue en
83, para la campaña No. que fue entre Jaime Lucinchi y Ujú. Rafael Caldera, que a la postre ganó Jaime Lucinchi con mucha facilidad. Recuerdo muy bien esa campaña. Los copellanos se manejaron con mucha torpeza, ¿no? Los copellanos acusaban a Jaime Lucinchi de ser jugador de caballo, de ser mujeriego y de beber mucho. Eh, no sé si las cosas esas eran verdad o eran mentira. Lo cierto es que los adecos contestaron. Ellos tenían un monstruo de la promoción, que era Chelique Sarabia, y ellos contestaron con una pancarta gigante que se podía ver por toda Venezuela, en particular por la autopista de Prajo del Este, cuando uno venía cayendo, que decía: Jaime es como tú. Mm. Los venezolanos, muchos venezolanos les gusta jugar caballo, que muchos venezolanos les gusta echarse sus tabletas de fin de semana, muchos venezolanos, tú sabes. Le Entonces, dieron la y el vuelta al Jaime es como asunto. tú, el Jaime como tú los dejó. En este momento, cuando uno habla de la campaña del chavismo, uno se Ujú. pregunta, bueno, ¿en qué cabeza cabe que tú puedes poner a promover a Nicolás Maduro usando a Diosdado Cabello, que es el político más despreciado del PSV? No lo estoy diciendo yo. Eso hicieron una elección una vez interna en el PSV y Chávez terminó nombrándolo vicepresidente a pesar de que él no ganó. El desprecio que existe por Diosdado Cabello es muy grande. Él, por supuesto, parece no haberse dado cuenta, pero bueno, esa cuestión que le achaca el chavismo cercano de no haber ido al golpe, o sea que él no participó en el golpe del 4 de febrero, Ujú. hizo un chicken out bien extraño, y además ese hablar despótico, sobrado, de un tipo que no tiene nada en la bola, entonces eso genera mucho rechazo, y ese rechazo no lo genera solamente en la oposición, sino que también lo genera en las filas del chavismo. Por supuesto, cuando él está hablando frente a un escenario, la mayor parte de ese escenario que está ahí sentado está obligado, lo hicieron venir, Ujú. porque nuevamente el tipo tiene muy poco que decir. Yo creo que uno agarra a un muchacho recién salido de bachillerato y lo mete en la universidad y lo pone a hablar con uno, y muy probablemente el tipo supera a Diosdado Cabello con creces. Después te ponen a la señora Delcy Rodríguez, que es también una persona extremadamente antipática, que además le cobra a uno el hecho de que a su papá lo hayan, lo que sea, la policía política de no sé cuándo. Yo no estaba ahí, eso, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, lamento mucho que su papá haya pasado por esto, pero eso no es una cuestión para que tú te vengas a vengar de mí, como lo ha dicho ella Ujú. públicamente. Y después Jorge Rodríguez, un tipo que nuevamente tiene tú le ves la cara, es una cara de odio, una sonrisa cínica, de sobrado, de estoy haciendo contigo lo que me da la gana. Y eso, evidentemente, junto con la gestión de Maduro, que es de pésima a peor, una gestión muy, muy, muy extremadamente mediocre. Bueno, tiene Ujú. al chavismo donde lo tiene, se han depletado ese inmenso caudal de votos que le dejó Chávez, que eran casi 8 millones de votos, lo depletaron para llegar, si acaso tendrán ahorita 2 millones de votos, si es Sí, que sí. tienen mucho. No, Este, no, 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 y que además que los está capitalizando es María Corina, los votos, los descontentos chavistas, realmente yo pareciera que por lo que yo he podido hablar con otros líderes de la unidad y vamos a decir, el mismo Carlos Blanco, asesor de María Corina con el que hablé, me decía que sí creía que, por ejemplo, hay una fractura interna, y no solamente en la base, sino que yo hablando también desde el punto de vista de la dirigencia, ¿no? Pero la base obviamente. tú tienes a un tipo como Tarek El Aizami, que era uno de los niñitos preferidos, primero de Chávez y después de Maduro. El tipo lo tienes ahorita Y que lo preso, defendieron detenido, lo y que que lo venga. defendían a muerte, lo defendían a Eh, muerte. entonces, el resto de los tipos que está ahí, que saben que son una sociedad de cómplices, ¿qué piensa Vladimir Padrino? ¿En qué momento me va a tocar a mí?
¿O qué piensa Diosdado Cabello? Estos me andan descosiendo, en algún momento me quitan la alfombra y boom, al piso. Y Claro. esa sensación que se genera ahí de desconfianza en ese grupo hace que la coordinación para cualquier cosa que vayan a hacer sea verdaderamente, eh, pero bueno, una cuestión, yo cuando vi la coreografía de Nicolás Maduro con Rafael Acaba en Puerto Cabello, no, definitivamente estos tipos no tienen nada que buscar, Y, y, porque ahí tú no, no, y Tarek El Aissami no lo ve usted, profesor, como una especie de, no que no tenga responsabilidad, la tiene, pero como una especie de chivo expiatorio porque hay muchos más que están involucrados en eso claro, y quieren hacerle, pero, echarle todas las culpas a él y bueno, a los ¿cuál? que ellos tienen, ¿no? Igual Samar Ellos López. hacen, ellos hacen sus estudios y en sus estudios una de las cosas que más molesta a los venezolanos es la corrupción. Ujú. Entonces, bueno, yo tengo que dar la sensación de que estoy peleando contra la corrupción. Sí, Y totalmente. cuando, entonces, bueno, pero tú te agarras, me perdonas que use tu canal para utilizar, para mencionar a otro portal como es Armando Info, y No, no, Armando no, es que Info aquí promovemos el trabajo de investigación qué de Armando bueno, Info. qué bueno, y Armando Info, tú debes haberte dado cuenta de que sacó el asunto de la inversión de más de 157 millones de dólares de la familia Cabello en España. Ujú. Mira, un millón de dólares, 1 millón de euros es mucho dinero. Ricardo, los que vivimos por estos lados sabemos lo que cuesta juntar $1.000, ¿no? Para que tú Sí. digas, bueno, ya junto 1 millón, 1 millón es muchísimo dinero. 157 millones de euros. Oye, eso hay que verle la cara. Y los 30.000 millones de dólares o de euros, de dólares, que se despachó Tarek El Aissami, que nadie sabe, nadie supo, nadie sabe dónde está eso, y de la cantidad de actos de corrupción que no se menciona. Y cosas que también desde la oposición no se dicen. Por ejemplo, ¿dónde está Francisco Arias Cárdenas? Francisco Arias Cárdenas es uno de los responsables de lo que estamos viviendo hoy. ¿El tipo vive en Ujú. Venezuela? No. Él vive becadito en la Embajada de Venezuela en México. Y no me saquen de aquí. Y así te vas a buscar y vas a conseguir una cantidad de militares Sí. asociados al golpismo que viven fuera de Venezuela. Este señor que era gobernador del estado Bolívar y cuyo nombre se me pasa en este momento, un gordito que tenían ahí que hasta un avión se compró siendo gobernador de Bolívar, vive en México. Tienes al señor este de la electricidad, Escamillo, Chacón Escamillo, este, años en Austria como embajador, o Lucas Rincón, Ajá. no sé si está en el Vaticano, en Portugal. Todos esos tipos golpistas se fueron del país. Sea Francisco El Rangel señor Gómez. este, Francisco Rangel Gómez, sí señor, ese Sí, mero sí, mismo es. profe. Y así vas revisando y tú dices, bueno, pero entonces, ¿qué era lo que estos señores querían para Venezuela? Y los que están en Venezuela están inmensamente ricos y jugando al juego de la incompetencia. Este señor que de verdad es que se me van los nombres de estos tipos. Es porque por sanidad mental, ¿no? Pero un tipo que inclusive llegó a ser gobernador de Portuguesa o está en Portuguesa, es un ministro de alimentación, que es un militar, un incapaz, un tipo que no tiene ni idea de cómo se maneja nada. Y ahí está. Pero eso sí, los ves vestidos impecablemente. No sé si viste el video ayer de Vladimir Padrino montado en una bicicleta de Ujú. $14.500 importada a los Estados Unidos y nos dice, pero un momentico, no es que no podemos tener nada porque Sí. el imperio nos tiene castigados. No, Parece que... bicicleta Pro- pro- profe, dos cosas puntuales antes de cerrar porque ya se nos va a se nos acabar un fue poco el rápido el tiempo. tiempo. No, pero quería preguntarle sobre una pregunta lleva a la otra. Sobre su posición sobre algo que usted ha tuiteado y que fue reciente, el gobierno de Estados Unidos instó a el régimen de Maduro a reconsiderar la invitación a la Unión Europea, ¿no? Y yo quisiera saber que usted me diga
¿Cuál es su posición, cuál es su opinión sobre este tema de la observación? Es fundamental, ¿no? Mientras que se cuenten con más veeduría internacional, observación internacional, yo creo que los procesos pueden ser más respaldados. Y por supuesto Absolutamente. la observación ciudadana y que los que tengan las actas en la mano y los miembros de mesa van a ser fundamental. Pero yo quiero que usted me diga cómo ve esta petición de Estados Unidos, porque yo sé que usted ha sido un poco crítico al gobierno de los Estados Unidos porque cree, bajo su perspectiva, cree que no ha sido lo suficientemente, vamos a decir, enfático, pero y sobre eso ver cómo llevaría eso el hecho de que después de una observación internacional, la observación ciudadana, las actas, todo lo que pasa, cree, la pregunta que yo le hice a la gente aquí en la encuesta, yo quiero que me la responda después, que es esta: ¿cree que Nicolás Maduro estaría dispuesto a una transición ordenada y en paz? Primero lo primero. Bueno, lo primero, a mí, por supuesto, saludo que un funcionario de alto rango de Estados Unidos eh, tome posición con respecto a la desinvitación de la Unión Europea, que se sucede simple y llanamente porque a Jorge Rodríguez le molestó que no le levantaran las sanciones a su hermana. Esa es la realidad. Recuerda que no hay sanciones de la Unión Europea sobre Venezuela. Hay sanciones de la Unión Europea sobre venezolanos específicos. Uno de ellos, la hermana de Jorge Rodríguez. En esta visita que hace la Unión Europea, te contar un chisme bueno, pues, ¿no? En esta visita que hace la Unión Europea a Venezuela y se reúne con el CNE, Amoroso habla con el más alto representante de esa comitiva y le echa el cuento de que su hijo, pobrecito, que está enfermito porque sufrió un accidente con una anestesia, está viviendo en Madrid y que allá están sus nietos y no sé qué, y que pobrecito él que no puede ir a visitar a sus nietos. Y bueno, este señor llegó a la Unión Europea haciendo diligencia para que le quitaran, para que le levantaran esas sanciones de no poder entrar en la Unión Europea al señor Sí. Amoroso. Y eso hizo que Jorge Rodríguez montara en cólera y que él quería que se levantaran todas las sanciones, uno de ellos a su hermana. Pero por cierto, ahí están incluidos los torturadores del régimen, son esos generales y coroneles y teniente coroneles que han estado torturando gente, están incluidos porque nuevamente son sanciones de carácter individual. No hay manera de explicarle esto a un chavista, se suben por Sí. las Bueno, paredes la respuesta de y ellos, de todo. Hermes Amoroso, es: o nos levantan todas las sanciones o no queremos nada. O Pero sea, lo obligaron, porque lo siguiente, si yo hubiese sido Borrell, que es muy difícil que yo sea Borrell, me parece que Borrell es un tipo anodino, cínico. Si yo hubiese sido Borrell, le vuelvo a poner las sanciones. No puedo ir, no importa, sancionado nuevamente. Y ya está. Bueno, lo que pasa es que las conversaciones siguen, Ricardo. claro, es un tema ahí de diplomacia, Sí, sí. sí, claro, algo que no se dice es que las conversaciones no han cesado, son continuas, ocurren todos los días, y del lado de la oposición se habla con los gringos, y del lado del régimen se habla con los gringos, y se habla con Noruega, y se habla con no sé quién. Por cierto que no me han hecho caso, no porque yo sea ningún genio, pero hay que incluir a Cuba en cualquier negociación, porque Cuba es un perro hambriento que tiene un hueso en la boca y no lo va a soltar hasta que ellos no se vean de alguna manera favorecidos en eso. La gente que duda de lo que estoy diciendo, les recomiendo leerse en Wikipedia el episodio de Culto Canavales y de cómo los cubanos, hasta que no se negoció con ellos, no pararon la guerra en Angola, que habían invadido con nada más y nada menos con 55.000 soldados, Ricardo. La gente no lo dice. Y eso no es muy lejos en el pasado, estamos hablando de los años 70. Lo otro que bueno, entonces el funcionario dice que es una aspiración de los venezolanos y yo lo que le digo al funcionario: oye, tú no puedes devaluar un derecho humano que es el derecho a elegir libremente. Entonces, que tú digas que eso es una aspiración, oye, bueno, si se puede está bien y si no se puede, no, señor. Un derecho, y ese derecho tiene que ser defendido sobre todas las cosas. Sobre eso fue el tuit que te agradezco
la mención. No quiero dejar que se nos vaya el tiempo, Ricardo. Yo sé que tú estás moderando ahí tu cuestión porque tienes que terminar sobre la hora. Ujú, En una preocupación que yo tengo y que menciono en el programa que te hice pasar hoy, hay muchas ujú. personas importantes que insisten en que Maduro a última hora va a ganar porque él va a anunciar que él ganó. Va a haber Eso me fraude hace y se va a mucho, legitimar, eso es lo que, lo que eso, dicen algunos. eso, eso hace mucho daño. Yo no sé qué tiene esta gente en la cabeza. Primero que desconocen Ujú. lo que yo te acabo de decir al mero principio, que es que María Corina es una persona que estuvo en Súmate desde el nacimiento del Sí, claro. Súmate, o sea que esto es un sistema que se conoce, que la gente de la oposición participa en la auditoría del proceso electoral y que la gente de la oposición va a estar presente en las elecciones y que hay una cantidad de mecanismos que sirven de ente regulador de lo Ujú. que el chavismo podría o no podría hacer. Entonces, oye, yo creo que es un asunto que hay que llamar la atención. Por ahí vi el otro día un señor que dice que ser analista político o académico y que era creado yo no sé cuántos conceptos. Por cierto, que lo oí decir, yo estaba ahí cuando él dijo que Sergio Massa le iba a ganar a Milei. Este, Tienen que sacarse eso a la cabeza, tienen que estudiar un poquito más las elecciones. Mira, voy a decir algo muy controversial. Maduro se sale con la suya en el año 2018, pero el único fraude que hizo fue adelantar las elecciones para que la oposición no participara. Lo mismo que Claro. aplicaron en el momento del referéndum revocatorio. En el Claro, porque momento del ellos ahora referéndum no. revocatorio Dígame, dígame. llaman, llaman a que la gente vaya a firmar en 24 horas. Claro, Bueno, ese es claro, el es fraude. que, pero esa es la ventaja que ahora tienen las fuerzas de la democracia, que no han tenido antes porque ellos han jugado, a pesar de que han denunciado que aquí se está jugando con un árbitro vendido, se está jugando con gente en la banca, se está jugando con como si fuera, vamos a hacer una analogía, un juego de fútbol, realmente muy con condiciones muy adversas, pero se está jugando y antes no se jugó, o ellos no lo permitieron, o la oposición no se puso de acuerdo, pero yo creo que como está la oposición o las fuerzas democráticas, como las llamo yo, me gusta llamarlo más fuerzas democráticas, porque en un régimen que no es democrático, yo lo que creo que lo que hay es disidencia. Y en este caso, Sí. yo por eso llamo la fuerza de la democracia. No, es primera vez que las fuerzas de la democracia se ponen de acuerdo de esta forma tan Pero unitaria, ¿no? déjame hacerte ahí un pequeño ajuste, ¿no? O por lo En el menos año durante el 2015, chavismo. estamos viviendo el año 2015. Mm, En el año 2015 yo estaba en España y yo le decía a los españoles, va a ganar la oposición y van a sacar 112 diputados. sí. 113 le decía yo. Y les daba la lista. Mira, aquí está la lista de los sitios donde se van a ganar los 113 diputados. No, que tú no sabes nada, que no sé, sí, ustedes saben más que yo. Pues, está bien, el lunes nos vemos. El lunes estaban todos los tipos pegados a la pared. Sí. Ganó la oposición, se hizo la tarea que se tenía que hacer, se vigilaron las mesas, se cuidaron las mesas, Ujú. los tipos eran una minoría y no han dejado de ser una minoría de 2015. Lo que pasa es que siempre se las han arreglado y la última Claro. que tenemos que rescatar fue la elección del gobernador de Barinas, Ya, que al sí, sí. final hicieron lo que les dio la gana, porque es que los chavistas son unos delincuentes electorales. Claro, Ellos claro. piensan que ellos pueden hacer lo que les da la gana y como están ahí encerrados y nadie los va a poner presos porque los policías son ellos, entonces hacen lo que les da la gana. Sí, sí, Y no, yo te voy no. a decir una cosa, y Dígame. sin ánimo de ser alarmista, un fraude en las elecciones del 28 de julio, yo no le auguro buenos resultados. Sí, sí, sí. La gente, tú estás jugando con la esperanza de la gente. El elemento movilizador de este momento es la esperanza. Y si tú desconoces, le quieres pasar, quieres planchar a la gente en su sueño, en su deseo, en su esperanza de pasarle por encima al peor momento económico, político y social que ha habido Venezuela en los últimos 100 años, Ujú.
atente a las No, consecuencias. profesor, no, sí, yo me refería en términos de al nivel en el que está la plataforma unitaria hoy día. Sí, en efecto, antes sí, por ejemplo, se ganó la Asamblea Nacional, el tema de Barinas, etcétera, pero en el nivel en que está hoy día, en el que, por supuesto, el liderazgo de María Corina ha sido fundamental, porque si María Corina hubiese tomado las decisiones erradas ante todas las trabas que puso el régimen, estuviéramos en otro panorama definitivamente. Como yo le decía anteriormente, 9 de 10 Absolutamente. 9 de 10 votos, según Meganálisis, se los endosa María Corina a Mundo González Urrutia. Entonces, imagínese Sí. usted el gran peso y la responsabilidad de la decisión, de las decisiones políticas de María Corina Machado. Y por eso es que yo digo, en este nivel de unidad, de incluso de limar asperezas, así sea como incluso la misma Luz Meli me decía, pues, cuando hablamos aquí en vivo en el estudio, es como la familia, los hermanos tienen problemas, pero al final no les toca de otra, sino que limar aspereza. Bueno, pues, incluso cuando pasó este impasse allí que Manuel Rosales dijo unas cuantas cosas allí un poco controversiales. Ellos después se reunieron y tuvieron que agarrar y bueno, mira, aquí vamos para adelante. O sea, aquí los trapos sucios se lavan en casa. Aquí adentro en esta reunión, aquí lavamos los trapos sucios. Después de que ya había una cierta controversia allí y han seguido adelante. Entonces, por eso yo quiero preguntarle, por eso es que yo me refiero a esa magnitud, no que en el pasado no haya podido no haya sido posible, porque sí ha sido posible, como usted lo menciona. ¿Cree que va a ser posible para cerrar? Contésteme la encuesta porque aquí ya le voy a decir, ¿cree que Nicolás Maduro estará dispuesto a una transición ordenada y en paz de cara a que las plataformas 600K, de cara a la observación ciudadana, de cara a la participación y movilización que la oposición, como la fuerza de la democracia, no creo que esté organizado el chavismo, para ser sincero, de cara a la observación internacional que pueda haber, mal que bien, si no está la Unión Europea, bueno, otro tipo de observaciones? ¿Cree que va a ser posible una transición ordenada y en paz? Aquí la gente dice, mi audiencia dice, esto no es una encuesta aleatoria, pero es la opinión de la gente y esas son cosas que hay que siempre tomar en consideración. El 33% dice que sí, el 67% dice que no. Claro, dice que no, pero yo me imagino que la gente pensando en los Mira, elementos para soltar poder. hay un hecho bueno, un cuento, a lo mejor una leyenda urbana, ¿no? Uh-huh. El tipo que le dijo a Marco Pérez Jiménez, Marco, vámonos que pescuezo no retoña. En esta situación, Maduro tiene una oportunidad, tiene la oportunidad de Ferdinando Marcos en Filipinas. Uh-huh. Tiene la oportunidad de decir, me voy a vivir el sueño dorado en Turquía, y me voy a vivir el sueño dorado en España, me voy del país y dejo esto así y bueno, uh-huh, que Dios vea cómo se hacen las cosas. Para Maduro es una oportunidad. ¿Quiénes molestan? Los otros que están detrás que dicen, para Maduro, tú no te vas a ir no de aquí. ¿Me explico? uh-huh. Entonces, esa es la controversia interna que hay ahí en el chavismo, pero no es que, fíjate, para decirlo bien, en lo que sería un análisis político, suponte que el domingo 28 de julio a las 10:30 de la noche, a las 11 de la noche, sale el señor Amorosa y dice que ganó Maduro. De ahí en adelante, la estabilidad política de Maduro va a ser nula. No va a poder gobernar, no va a poder hacer nada, porque primero que todo la gente sabe que perdió y segundo, él está frustrando un momento fundamental para la historia de Venezuela. Y ellos lo evalúan y lo están viendo y ya verán qué hacen. Pero yo dificulto que en una situación adversa, donde la oposición también va a tener sus numeritos en el momento en que alguien vaya a anunciar algo, ellos se tiren una jugada que signifique perder cualquier posibilidad de beneficiarse de cualquier favor que se pueda recibir de antemano en un proceso de negociación. ¿Sí me expliqué? Bueno, claro, no, por supuesto, ¿no? Y los procesos de negociación, a lo mejor, y esto es algo que yo creo que quizás podemos tocar en otra invitación, quizás no van a ser homogéneos esos procesos de negociación de beneficios dentro del mismo chavismo, porque los intereses
son diversos y las responsabilidades. Pero lo que sí es cierto es que Maduro es el líder allí, en teoría. Bueno, yo no me gusta llamarlo líder, la cabeza, porque para mí eso no es liderazgo. pero la negociación que haga Maduro no necesariamente es una negociación, creo yo, que puede beneficiar a otros factores. Entonces, allí que eso podríamos incluso debatirlo luego con más calma, pero no. ¿Cree usted que es así brevemente si me responde? ¿O es homogénea para todo el mundo o no? No. Es que ese es el problema. Eso es lo que traba la cuestión. Lo que traba la cuestión es que hay gente que le dice a Maduro, epa, tú te vas ahí, me vas aquí. ¿Cómo quedo yo ahí? Sí. Por supuesto, total. Hay otros que tienen sus canales propios, ¿no? No te quede duda de que Vladimir Padrino tiene su canal directo con Rusia. Claro. Y al final, ¡chum!, puede pegar su saltico para allá, porque es que el problema es que se han vuelto tóxicos. Bueno, se han vuelto tan tóxicos, Ricardo, que tú tienes la propuesta que hicieron Petro y Lula. ¿Cuál es la propuesta? Vamos a hacer un referéndum para que todo el mundo se porte bien después de la... Nos están tratando como lo que nos ha convertido el chavismo, como una república bananera. ¿No? Firme un convenio donde usted va a cumplir la Constitución. La información sobre Brasil es que informó que no va a enviar, es al revés. Sí. No va a enviar una misión sobre, y algo similar ocurrió con Colombia. Eso fue así. Bueno, pero esas son malas noticias para Maduro y malas noticias para la oposición. Malas noticias para Maduro porque decrecen las posibilidades de reconocimiento internacional. Le están diciendo, epa, si te vas a tirar una locura, nosotros no vamos a estar ahí para refrendarle. Sí. Bien, profesor. Para la oposición también es una mala noticia porque no tenemos aliados que estén ahí en el terreno viendo lo que está pasando. Sí. Bueno, esperemos que la observación ciudadana y lo que se pueda lograr, pero sobre todo la observación ciudadana, las actas y el cuidado del voto, en ese momento yo creo que va a ser, ellos están insistiendo mucho en eso, y eso creo que va a ser fundamental. Y bueno, sobre la transición, ya hay mucha tela que cortar también y hay diversos panoramas, pero independientemente del panorama, yo creo que la transición es inevitable. Como dice María Corina, los que deciden cómo asumir y enfrentar la transición son ellos. O sea, cómo van a asumir porque de que ganan las fuerzas de la democracia, van a ganar las fuerzas de la democracia. Aquí no hay para dónde agarrar. La pregunta es cómo va a ser esa transición. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por acompañarme y por su tiempo. Ricardo, gracias por la invitación. Bueno, un abrazo y que tenga feliz día. Bien, estábamos conversando con el profesor José Vicente Carrasquero, quien es especialista en opinión pública.